En este comentario del pecado original, podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué estamos divididos interiormente? ¿Por qué el hombre no hace lo que quiere? ¿Por qué usted y yo no hacemos lo que queremos? ¿Por qué somos testigos de que es verdad lo que dice San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos? Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. No solamente en el ámbito cristiano. El poeta pagano Ovidio decía lo siguiente: veo lo mejor, conozco los valores, los apruebo, pero luego hago lo peor. Es decir, esta situación de impotencia para hacer el bien que queremos es universal. ¿Cuántas veces una persona ha podido decir: yo a partir de ahora voy a tener tal conducta, y después no ha podido? Yo a partir de ahora voy a romper tal vicio, y después no ha podido. Yo a partir de ahora voy a tratar mejor a mi mujer, y después no ha podido. ¿Cuántas veces nos hemos visto con la experiencia de la impotencia del querer y no poder? ¿Y eso significa que nuestra voluntad esté enferma? No, queremos lo bueno. ¿Qué ha ocurrido? Ha pasado algo. Me contaban, y me parece que es una historia bonita, que este señor que mató a sus hijos y después los quemó, José Bretón, se hizo muy conocido este caso en España. En la prisión era visitado solamente por su madre. Fundamentalmente, al menos, por su madre. Probablemente la madre supiera una cosa. La madre supiera que su hijo estaba bien hecho, pero algo pasó. Efectivamente, algo pasó. Y decíamos antes, ¿qué ocurrió en la prehistoria teológica del hombre? Ocurrió en la prehistoria, y a partir de ese momento empezó la historia, empezó el hombre histórico, y hablábamos del pecado original. Efectivamente nos ha marcado y ha determinado nuestra naturaleza. Y esto lo hemos relatado con un lenguaje mítico en el Génesis, efectivamente, ¿no? Es interesante observar varias cosas. Primeramente, el diálogo que tiene la serpiente con Eva. Dios había dicho al hombre que podía comer de todos los árboles del jardín, pero había uno del que no podía comer, so pena de muerte, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente se acerca a Eva y le pregunta acerca de esa prohibición por la cual no podían comer de ninguno de los árboles del jardín. Y esto parece talmente un despiste tonto. Sin embargo, ha conseguido sembrar la desconfianza en el corazón de Eva, que empieza a ver esa prohibición, esa norma, esa ley como una carga. ¿Y por qué lo sabemos? Pues mira, por dos detalles al menos dos detalles. El primero, la respuesta de Eva, que sí, que niega enseguida lo que dice la serpiente. Podemos comer de todos los árboles del jardín. Pero, atenta, del árbol que está en el centro del jardín, esto no es verdad. Porque en el centro del jardín está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también está el árbol de la vida. La prohibición no se refería al árbol de la vida, se refería al árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto por un lado. Hay una confusión, porque comer del árbol de la ciencia del bien y del mal significa querer conocer por ti mismo, querer decidir por ti mismo, querer tener experiencia por ti mismo de lo que es el bien
y el mal. Cuando nosotros sabemos algo, sabemos un dato de geografía, por ejemplo, decimos, yo eso lo sé. Cuando nos referimos a una persona o a una experiencia, decimos conocer. No es lo mismo conocer Irlanda, porque he estado en Irlanda, que saber cuál es la capital de Irlanda o cuál es la población de Irlanda. No es lo mismo. Saber y conocer parecen sinónimos, pero hay una diferencia de matiz que influye semánticamente, influye en su contenido. Conocer tiene relación con la experiencia. Resulta que este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo cual pasamos de tener esa experiencia de bien que había al principio, experiencia de amor para la que Dios nos ha creado, a conocer una experiencia del bien, pero también del mal. Pues decidir por ti mismo qué es el bien y qué es el mal, probándolos, experimentándolos. Esto lo confunde Eva con la vida, con el árbol de la vida. Pero hay algo más, que es que le dice a la serpiente, de este árbol del centro del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. Dios, y lo podemos ver en el versículo 2, en el capítulo 2 del Génesis, no dice que no se toque, dice simplemente que no se coma. Luego Eva está exagerando la prohibición, está poniéndola con más carga, porque para ella es carga, porque la pregunta de la serpiente ha conseguido infundir en ella la desconfianza. ¿Y qué ocurre si desconfío de Dios? Dios me ha dado a mi cónyuge. Dios me ha dado a Eva, Dios me ha dado a Adán, Dios me ha dado todos los árboles del jardín. Dios me ha dado dominio sobre los animales, sobre la naturaleza, capacidad de ponerles nombre. Dios me ha dado toda la creación. Dios me ha dado el mundo como una casa y el cuerpo como una casa también. Mi cuerpo es mi casa. Pero si yo desconfío de Dios, si yo desconfío del dador, del donante, ya no estoy a gusto con el don. Ya empiezo a desconfiar de lo que Él me ha dado. Ya empiezo a ver con sospecha el mundo. Ya se ha roto la armonía con Dios, la armonía con el otro, con la naturaleza y conmigo mismo, con mi propia carne, mi propio cuerpo. Ya Dios no es el dador, que es amor, sino que es una persona de la que desconfío. Bien, se está rompiendo la confianza, se está provocando una ruptura en el corazón del hombre que le separa de Dios. A partir de aquí nada tiene sentido. ¿Para qué vivo si no ha habido nadie que ha pensado en mí? Si Dios no me ama, por lo tanto, si Dios no existe, no decimos que Dios es amor. Si Dios no existe, ¿quién me ha dado la vida? He nacido por una pura casualidad, en un proceso biológico inconsciente. De forma casual, por lo tanto, me he visto arrojado a la existencia. Pero no hay un plan de amor para mí. No lo hay. Por lo tanto, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Mi vida puede no tener ningún sentido. De esa desconfianza profunda nace este estado de muerte. El hombre experimenta la muerte. El hombre ya no está bien con Dios. No está bien con Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y comí. Enfrentamiento entre hombre y mujer. La serpiente dice, la serpiente me sedujo y comí.
enfrentamiento hombre-naturaleza. A partir de ahí, todo se percibe de otra manera. El trabajo era anterior a la caída. Dios puso al hombre en el jardín para que lo cultivase y lo cuidase. Sin embargo, ahora es una carga. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Les dijo en el primer capítulo del Génesis: creced y multiplicaos. Luego la procreación, la fecundidad, es algo anterior al pecado, algo que nos plenifica, que nos vocaciona también. Pero ahora se convierte en una carga. Con dolor parirás tus hijos. Ay, se ha roto todo. La armonía con el prójimo, la armonía con Dios, la armonía con la naturaleza. Hay que golpear la tierra para que nos dé de comer. Estoy enfrentado con la serpiente, me he enfrentado con todo el mundo creado, animal y no animal. Menudo desastre. Pero esto tiene mucha miga. Nos ha dejado desde luego esclavos. Nos dirá la carta a los hebreos que todos vivimos esclavos del demonio por temor a la muerte. Oye, fíjate lo que nos dice. Nuestra libertad se ha visto sumamente lesionada. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Y tiene arreglo? Sí lo tiene, ya llegaremos. Pero antes es necesario que nos detengamos en las consecuencias que ya habíamos adelantado. Hemos dicho que las consecuencias fundamentalmente son la vergüenza de la desnudez, la voluntad de dominio del hombre sobre la mujer y viceversa, y la división, una profunda división de la concupiscencia que no había existido hasta ahora. Amigos, gracias por escuchar. Ánimo y a seguir para adelante. Sigamos descubriendo toda esta maravilla de la teología del cuerpo de Juan Pablo II.